En la adolescencia y la primera juventud, yo empezaba, digamos, el proceso de hacer un poema de noche cuando regresaba a mi casa en el transporte público. Mucho de lo que leía, lo leía si el operador del camión tenía la cortesía de dejar la luz prendida. Y si no, a oscuras, pues empezaba como a trabajar el otro canal, ¿no? Y entonces muchas veces me bajaba del camión ya cerca de mi casa con algunas palabras, con algunas frases como para empezar a escribir. No necesariamente poemas, porque, como te digo, siempre me interesó escribir ensayos y textos de crítica literaria. Entonces a veces también era por ese lado, ¿no? Eh, Evidentemente, ya que entré en la carrera de letras, pues eso se intensificó porque además tenía que hacer los trabajos de la escuela y leer las cosas que me pedían leer en la escuela. Entonces, tenía horarios muy nocturnos de trabajo. Además de noche, pues había silencio y me podía concentrar. Las distracciones eran distintas que ahora, pues no había teléfonos inteligentes, no había internet, no sé, si se distraía uno era en todo caso con la radio o con la tele, no era tan complicado mantener la concentración como me ocurre ahora, ¿no? Eh, pero con el tiempo fueron cambiando mis costumbres y ya me hice más diurno que nocturno. Entonces pasé a escribir más bien de mañana, a veces por la tarde. Luego, la verdad es que nunca fui muy de tener específicamente un cuaderno y una pluma para escribir, sino que pues mucho lo escribía donde cayera, ¿no? Ahí en la página de atrás de los libros o en cualquier hoja de papel y luego lo complicado a veces era encontrar toda esa pedacera para poner cierto orden, ¿no? Entonces, traté de imponerme cierta disciplina. Bueno, eh, por ejemplo, trabajaba con esos blogs de dibujo, pero así, escolares, ¿no? Que no creas que eran moleskines de 400 pesos y esas cosas que en realidad nunca me adapté del todo a ese tipo de lujos. Más bien, pues eran cosas así como sencillas, ¿no? El asunto está en que, bueno, como te digo, mis hábitos fueron cambiando, a veces por la fuerza de las circunstancias. Por ejemplo, cuando iban a ser mi primer hijo, tuve que aprender a manejar, porque pues me di cuenta que se necesitaba usar el coche, ya con un bebé era más difícil, pues pensar en andar en camiones o así, ¿no? Y entonces, pues ya andando en coche ya tenía las manos ocupadas y no podía andar en un camión escribiendo cosas porque pues tenía que ir agarrando el volante y metiendo las velocidades. Entonces, pues todo eso me fue imponiendo pequeños desafíos que parecen ridículos, pero que en la vida cotidiana de hacer poesía llegan a ser verdaderas dificultades, ¿no? Y para ciertas cosas hasta me acostumbré a escribir con la mano izquierda en el teléfono celular cuando todavía eran teléfonos de botoncitos, que de hecho, cómo le lloré a los teléfonos de botoncitos conforme fueron dejándose de usar, porque los teléfonos de pantalla plana me hacían perder el tacto respecto a dónde estaban las letras. Entonces, empecé a tener eso, ¿no? De que podía tomar notas con el teléfono mientras hacía otra cosa, ¿no? O en los altos en los semáforos, mientras iba manejando el coche.
eh, en vez de mandar WhatsApps, hacía, apuntaba 3 o 4 palabras con el teléfono. Y a veces todavía me pasa así, ¿no? Pero creo que todo eso me ha hecho renunciar a los rituales y más bien adaptarme a lo que buenamente se vaya pudiendo. Sí, se complica ahora todo, bueno, cambian más bien, no que se complique, cambian todas las cosas y definitivamente hay que adaptarse. Me comentaba que la música tiene mucha influencia en su vida. También permea su poesía. Eh, sí, aunque no sé muy bien de qué manera. Por ejemplo, algo que yo relaciono mucho con la escritura de un verso, simplemente de un verso, no de todo un poema, pero de las sílabas de un verso, es la caminata, ¿no? Muchas veces el ritmo de la caminata mm, me sugiere cómo debe sonar una frase y a veces de ahí sale un verso y a veces del verso sale una estrofa, ¿no? Y eso lo asocio mucho con el ritmo de las canciones. Es decir, no necesariamente con la letra de las canciones, sino con la forma como las frases musicales se van sucediendo, como van fluyendo en una canción, ¿no? Eh, Obviamente también me interesa la letra de las canciones en algunos casos, pero en realidad no es tanto eso, no es tanto la letra como la fluidez de las canciones. Eso siempre me ha maravillado, ¿no? Siempre, la canción siempre me ha parecido un arte mayor. Siempre he sentido que la canción es la principal aspiración de un poema, ¿no? Y se me hace curioso porque al mismo tiempo la canción es un arte humilde, es un arte pues que ahí anda, ¿no? En los oídos de la gente de cualquier edad, de cualquier eh, experiencia cultural, de cualquier formación, de cualquier origen, en los oídos y en la mente de cualquier persona hay al menos una o dos o tres canciones, ¿no? Y uno se dice de pronto, qué gran destino es ese, ¿no? Qué gran destino sería para un poema estar en la memoria de cualquier persona como llega a estarlo una canción, ¿no? Y no al revés, como se piensa a veces que la poesía es un gran arte y que todo lo demás aspira a ser como la poesía. Bueno, pues yo lo veo con el cono un poco invertido. Más bien siento que si a algo tiene que aspirar un poema es a tocar ese fondo desde donde se proyecta el resto del cono, ¿verdad? Y que más bien allá arriba, en lo más alto, andan esas canciones que nos dan vueltas en la cabeza, ¿no? Y es que es mucho más sencillo como apreciar la música, porque llega, bueno, es más popular, no necesita uno conocer de música para, para saber que te guste, ¿no? Y creo que si la poesía es un poquito más complicada, quizás en el sentido de que tienes que entender un poema para poderlo disfrutar. Digo, lleva un ritmo, lleva una musicalidad, pero sí, pues la música es una maravilla. Llega, Ajá, como dice, a pobres y a ricos, a a todos. cultos o a gente sencilla sin estudios, y es impresionante cómo llega a influir. Maestro, ¿tiene alguna imagen o alguna eh,
palabra o algún escenario recurrente en sus poemas? Algo que siempre procure que se muestre ahí algo. No lo sé, Guillermo, no sé. Honradamente lo ignoro. Mm, Me parece que con los años, tal vez en los últimos 20 o 25 años, me he ido volviendo, pues no sé si tanto como un poeta pero sí especialmente sensible a la vida cotidiana, a la sopa, a la llave de agua, a la escoba, a la luz que entra por la ventana, a cosas así, ¿no? No, no me siento, y esto desde hace muchísimos años, familiarizado con grandes cuestiones del espíritu, sino más bien con lo que yo llamo milímetros cuadrados, ¿no? Como con cuestiones eh, que tal vez sean imperceptibles, pero que un día de alguna forma se las arreglan para hacernos detener y fijarnos en esa pequeñísima porción de la realidad que siempre ha estado ahí y que solo de vez en cuando atrae nuestra atención, ¿no? Finalmente, el poema es un ejercicio de atención y esa forma rítmica de atención nos conduce, al menos creo que a mí me pasa en los momentos afortunados, a detenerme en puntos microscópicos de la realidad que acercándose lo suficiente uno logra interrogar y apreciar en su verdadera dimensión, como si uno de pronto pudiera realmente intercambiar miradas con la mosca y fijarse en el ojo de la mosca, ¿no? Ese es un poco el punto de de la cuestión, ¿no? Esa, pues esa atención en lo minúsculo que no por ello es irrelevante, porque desde ese punto que un día nos atrae, puede verse el resto del universo, ¿no? Desde ese ojo de esa mosca se ve toda la habitación, ¿no? Y un poco es a lo que uno aspira, a intercambiar esa mirada para decir, bueno, y tú, pequeña cosa del universo, ¿qué logras ver que no logro ver yo? ¿No? Wow, eso suena genial. Mm. Maestro, ¿habrá tiempo para que nos leyera alguno de sus poemas? Sí, cómo no, con gusto. Eh, por aquí fíjate que me preparé con ejemplares de algunos de mis libros para no fallar en caso de... Maestro, disculpe por ahí y escribí una pregunta. Disculpe que no tenga prendida la cámara y el audífono, pero tengo mucho ruido aquí en la casa. Pero ahí A ver, les escribí en el chat a ver sí, si es amable. estoy revisando el chat, dices, gracias, dice, disculpe que no pueda prender la cámara y el audio. Tengo curiosidad de preguntarle, ¿hay algún camino poético que a usted le gustaría acceder, pero por alguna razón se le ha negado? Me refiero a poesía que le ha interpelado y que de alguna manera lanza una especie de provocación a ingresar en ella. Quizás me gustaría saber si hay una insatisfacción, una búsqueda y cómo he enfrentado eso. Pues sí, la respuesta es sí, sí la hay. Y de hecho, mucho. eh, Al grado que casi te podría decir que
sin esa insatisfacción no hay prácticamente ningún interés de hacer un poema. Es decir, el poema ya de por sí es un intento por responder a una insatisfacción, a un vacío, a una duda, a una ignorancia, ¿no? Creo que en el origen de todo poema está esa forma de estupor, ¿no? Siempre se dice aquello del aporein o aporeín aristotélico, ¿no? Aristóteles decía que en el origen de toda filosofía estaba el estupor, o también se podría traducir el pasmo, ¿verdad? Y en realidad eso se puede trasladar al interés poético, es decir, en el interés de todo poema, en el origen de todo interés poético, está esa forma de perplejidad, ese estupor ante lo que un día nos damos cuenta que no es del todo normal, que, que no es del todo como se presumiría que debe ser. En cuanto a formas de poesía, bueno, mm, no sé, eh, a veces uno se plantea ambiciosamente proyectos que lo sobrepasan, como por ejemplo el de escribir un enorme poema contemplativo y, y luego uno renuncia a la cuestión diciendo, bueno, me conformo con un poema de 25 o 30 versos y ya estaría bien con eso. eh, a veces al revés, uno dice, qué ganas tengo de hacer un pequeño poema de 2 o 3 versos y no puedo lograr esa concisión. No sé, creo que también esas insatisfacciones van variando y van cambiando conforme pasa el tiempo. Espero haber respondido a la pregunta, no sé si iba en esa dirección. Muchas gracias. Muy amablemente. Sí, 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 va por ahí. Gracias a ti. Pues les iba a leer este poema. Creo que eh, se reúnen algunas de las cosas que dijimos hasta ahora, ¿no? Es un poema que se llama Discurso al bicho. Discurso al bicho que tiene un pequeño epígrafe de una canción de un músico de rock ya fallecido que era el guitarrista y cantautor estadounidense J.J. Cale, que en una de sus canciones dice algo que me maravilló cuando lo oí. Dice, en inglés dice, The insect far and near, que literalmente es el insecto cerca y lejos, o al revés, el insecto lejos y cerca. Y el poema dice, no por tenerme cerca te volverás más grande, insecto diminuto y asesino. No por tenerme cerca tus antenas darán lugar a brazos, ni se convertirá tu pata sextuple y aguda en el pie con que sueñas aplastarme. Mira la mano que te pongo encima. Contengo en ella un mundo que no quiere sostenerme y que puede borrarte de sí mismo, destruyéndote. Tú me conoces de hace tiempo. Al cerrar las cortinas y al barrer tras los muebles y al sacar de un cajón el suéter de mi adolescencia, yo, por lo menos, he presentido tu ponzoña y he sabido por ti lo que ignoro de otros.
Mira, insecto, veo pasar a la gente como me ves tú a mí, sin observarme, pero desconfiando. Yo mismo veo a los niños en la esquina y pienso que me llaman, aunque sé que de lejos me han supuesto más joven, más menudo, y no por estar cerca me volveré más grande para ellos. Conserva tus venenos milimétricos. Deja que yo persista en mi estatura de cazador amenazado. La mano que oscurece tu camino es en verdad la misma, la mía, con que yo atraigo al mundo y lo rechazo. Wow. Pues eso es. Pues muchas gracias, maestro. No, pues todo lo contrario, Guillermo, gracias a ti, gracias a ustedes. Algo que quisiera comentarnos acerca de su poética o algún consejo para los jóvenes poetas o la gente que intenta escribir poesía. Fíjate que a veces pienso que el único verdadero consejo que uno puede recibir para escribir un poema, al menos el único que yo puedo formular, es casi una proposición inapropiada, porque el consejo es acércate. Ese es el único consejo que me parece en el fondo oportuno. Acércate. No sé si el sentido de las cosas, porque a veces no es su sentido lo que encontramos, sino su sinsentido, su vacío de sentido, pero se nos revela cuando nos acercamos a ellas. Entonces, sin cercanía no hay por dónde, ¿no? Y ese sería el consejo que yo daría, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias por su tiempo y espero pronto pase esto y haya la oportunidad de invitarle un café, una bebida y echar una charla más. Con todo gusto. Ojalá que esto cambie pronto y que podamos vernos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias. Esto fue una entrevista más de Divaciones Libertinas y bueno, nos despedimos del poeta Luis Vicente Aguinaga. Gracias, maestro. Gracias, Sammy. Gracias, muchas gracias, maestro.